ofrendas, que esa adoración también. Vamos a pasar a un tiempo también especial, que es el tiempo de la palabra. A mí me han dado el privilegio este día de poder compartir con usted, así que yo le voy a pedir que se pueda poner de pie para que podamos leer las escrituras y al mismo tiempo pedirle al Señor que sea propicio con cada uno de nosotros. Amén. Ayúdenme y busquemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, del versículo 15 en adelante. Lucas 14 del 15 en adelante. Si usted anota, el tema que vamos a hablar es el lugar correcto. Dice Evangelio de Lucas 14:15, dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Cierre sus ojos. Padre, damos gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por tu presencia, Señor, que es tangible en medio de nosotros. Padre, oramos y suplicamos que una vez más tú nos puedas bendecir por medio de tu bendita palabra, Señor. Padre, somos un pueblo necesitado de ser, Padre, instruido, Padre, por medio de ella. Yo te pido, Señor, que podamos recibir la palabra, que podamos ser esa tierra, Señor, que pueda recibir la semilla que tú vas a sembrar en nuestros corazones. Oramos, Padre, para que este día podamos comprender un poco más acerca de lo que nos enseña, Padre, la cena del Señor. Gracias te damos, bendito Dios. Toma control de este tiempo. La gloria y la honra siempre es para ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Puede tomar su asiento, mi amado. Muy interesante esa porción que acabamos de leer, porque a mí me llama la atención de cómo un hombre dice que preparó un momento especial, preparó una cena. Y la intención de este hombre o de este padre de familia, como lo dice la escritura, no era solamente preparar una cena, no era solamente dedicar un tiempo para preparar algo, sino que la intención de él era invitar a que personas pudieran participar de ese momento. Y es muy interesante cuando vemos que le habla a su siervo, a su criado, y le dice: ve, sal e invita a todos los que puedas para que vengan y celebren conmigo. Si bien es cierto, la Biblia no nos habla sobre el motivo de la celebración, pero sí sabemos que era algo especial que este hombre había preparado. Y a mí, hermano, me tocaba un poco. Y le voy a ser sincero, ese versículo yo no lo traía para el mensaje, pero estando ahí, el Señor me trajo a memoria por medio de una palabra, y es que estos hombres se excusaban. Y es que cuántas veces, hermano, nosotros
por no estar en el momento correcto, en el lugar indicado, nos perdemos de muchas cosas que Dios quiere hacer en nosotros. Porque estos hombres de distinta manera o tenían distintas cosas que hacer, pero cada uno preparó una excusa. Cada uno tenía, digámoslo de esta manera, algo más importante que hacer que asistir a esa cena que este hombre había preparado. Y yo me recordaba, hermano, que la Biblia me enseña que por medio del libro de Eclesiastés, creo que usted conoce esta porción, yo se lo quiero leer solo para recordárselo, porque muchas veces ocupamos esta porción. Eclesiastés 9:11, pero yo se lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice el predicador: observé algo bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera, y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre. Los habilidosos no necesariamente son ricos, y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de estar en el lugar correcto, en el momento oportuno. Y ahí yo pude entender, hermano, cómo esos hombres que nos menciona el Evangelio de Lucas perdieron la oportunidad de estar en un momento especial, porque ellos creían que lo más importante era lo que ellos tenían que hacer. A su parecer, el lugar donde tenían que estar era atendiendo las cosas que habían adquirido, cumpliendo con un compromiso, asistiendo a algo que realmente, hermano, quizás en lo superficial les iba a dar cierta satisfacción, pero en realidad en lo interno, en lo espiritual, no iban a tener nada que les pudiera satisfacer. Y es que, hermano, es importante entender que dependiendo del lugar donde estemos, así vamos a recibir algo de parte del Señor. Por eso es que qué importante es que usted pudo decidir esta mañana estar en este lugar. Usted pudo haber ido a otro lugar. Usted pudo haber decidido o haber pensado, si usted asistió ayer al retiro, pudo haber dicho: no, pero recibí 2 prédicas, estuve toda la mañana, me voy a tomar un tiempo. Cualquiera pudo haber pensado así. Pero usted, hermano, porque ha sido enseñado y sabe que no importa todo lo que se nos pueda presentar en el diario vivir, sabemos que hay lugares específicos y hay momentos en los cuales Dios tiene algo preparado para nosotros como sus hijos, y usted decidió estar en el mejor lugar. Pero hay algo, hermano, que yo quiero empezar a que entremos en el tema, y es que tenemos que aprender, hermano, la importancia de sentarnos a la mesa del Señor. Lo que usted está ahí viendo, el día, lo que vamos a celebrar este día, lo que vamos a recordar, hermano, tenemos que comprender lo profundo de lo que significa en realidad. No solamente se trata de recordar algo, se trata de vivir diariamente esta experiencia o lo que vamos, hermano, a participar este día. Sabe que leyendo un poco la escritura, yo pude comprender algo, y es que aquel ejemplo, aquella porción donde nos habla acerca de esa fiesta o esa cena también, mire qué interesante, porque hay muchas cosas, hermano, que la Biblia nos remarca o nos toca constantemente para que nosotros no las perdamos de vista. Usted recuerda aquella porción donde dice que luego de que el Señor había resucitado a Lázaro, nos menciona la escritura y dice que hubo un día, dice la escritura, que estaba el Señor en la casa de Lázaro. Lázaro estaba en la mesa, Marta estaba cocinando y María estaba a los pies del Señor. Usted conoce esa porción. Pero lo interesante es cuando el Señor, luego de todo lo que usted sabe que platicaron ahí con él, él dijo que María había escogido el mejor lugar, la mejor parte, la mejor porción, y que él no se lo iba a quitar. Eso me habla, hermano, que hay momentos en la vida que dependiendo donde estemos y lo que hagamos, así vamos a recibir algo de parte del Señor. Puede ser una bendición, puede ser una provisión, pero también puede ser una revelación que va a cambiar su vida. Puede ser, hermano, fortaleza que usted necesita, pero del Señor siempre vamos a recibir algo. Y a mí me enseña esto una cosa, y es que habrán lugares que determinarán lo que tú vas a recibir. Siempre van a haber lugares destinados por Dios, hermano,
que implican recibir algo de parte de Él. Por eso es que yo le leía lo que dice en Eclesiastés, para recordarle algo, que no depende, hermano, tanto de la capacidad que usted pueda tener o yo pueda tener, hermano, que no depende en la totalidad de la preparación, hermano, no está todo en la habilidad que nosotros podemos tener, sino que está, hermano, en saber discernir, entender, comprender los momentos claves del Señor para nosotros. Esos tiempos kairos que Dios prepara para sus hijos, es necesario discernirlos. Por eso es que qué interesante es, hermano, y cuando usted pueda, yo le invito a que pueda estudiar en el Antiguo Testamento la vida acerca de esos hombres que la Biblia los menciona, que eran entendidos en los tiempos. Era una tribu, era un pueblo, hermano, que sabían lo que tenían que hacer, sabían discernir las temporadas, sabían discernir las ocasiones, sabían discernir las oportunidades, los momentos claves para ellos. Estos hombres, hermanos, sabían o entendían qué momento proceder, en qué momento detenerse. Y dice la Escritura que los demás del pueblo de Israel eso escuchaban y ponían atención. Por eso es que cuando nosotros vamos a participar de la mesa del Señor, tenemos que aprender, hermano, lo que significa bíblicamente una mesa. Porque a veces, al no entender ciertas cosas desde la perspectiva de la Escritura, hermano, no le damos el valor que tiene eso. Y mire, yo le quiero leer algo que está en la primera carta a los Corintios, algo que el apóstol Pablo escribe. Primera de Corintios 5, capítulo 5, versículo 6 al 11, dice, el apóstol le escribe a los hermanos de la iglesia y les dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues de tal cosa os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Mire qué interesante lo que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos que estaban en esa iglesia en esa temporada. Y es que si usted ha leído el contexto de esa porción, al inicio del capítulo nos habla de cómo el apóstol Pablo envía la carta y envía una corrección, envía un llamado de atención, envía, hermano, una exhortación en el sentido de que había llegado a su conocimiento que había un hombre que se había juntado o que tenía una relación con su madrastra. Y bien interesante cuando el apóstol Pablo, lo que yo les leía, empieza y les dice: no sé por qué ustedes se jactan. Y es que ahí se refiere él, hermano, porque la iglesia de Corinto, yo creo que usted lo sabe, era una iglesia que está escrito aquí en la escritura que dice que no les hacía falta nada, hablando de los dones que Dios había entregado. Era una iglesia completa, es decir, habían dones especiales, habían ministerios, habían capacidades. No les hacía falta nada, hermano. Y el problema es que esta iglesia, al no hacerle falta nada de los regalos, de los dones, de la gracia que el Señor había dado en ese tiempo, ellos se jactaban de decir todo lo que tenían, pero habían tomado, hermano, habían perdido de vista las cosas que estaban sucediendo adentro de la iglesia. Y es bien interesante, ¿sabe por qué? Porque ahí en esa porción el apóstol Pablo habla acerca de la Pascua, habla acerca de la celebración que ellos iban a tener.
Y Él les habla y les exhorta y les dice: es necesario que se den cuenta cómo están viviendo. Es necesario, le dice, hermanos, que ustedes se den cuenta el proceder que están llevando. Y Él les habla acerca, hermano, de cómo un poco de levadura leuda la masa, hablándole de cómo ellos habían permitido de cierta manera que cosas que no eran agradables al Señor manchara su nombre como iglesia de Corinto. Por eso es que Él les habla y en ese tema les mete, hermano, la Pascua, la cena, porque Él les estaba haciendo ver algo. Y es que como iglesia del Señor, hermano, necesitamos, antes de tomar la cena del Señor, antes de recordar esa obra en la cruz del Calvario, siempre necesitamos revisar cómo estamos. Cuando nosotros comprendemos el valor de la mesa, el valor de la cena del Señor, este tiempo que vamos a participar, hermano, ahí vamos a ver que no se trata algo de cumplir con algo que está destinado en un calendario eclesiástico, que el primer domingo del mes vamos a tomar los elementos. No se trata de eso. Se trata, hermano, de ver de cómo, dependiendo de cómo yo estoy y el lugar que yo ocupo, yo así voy a recibir las bendiciones y la revelación de lo que es la cena del Señor. Por eso es que al final de todo lo que yo le leía, a mí me llamaba la atención este punto, cuando el apóstol le dice a los hermanos que tengan cuidado con quién se sientan. Porque fíjese que es bien interesante cómo le dice, porque yo se lo voy a leer. La última renglón dice: llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Oiga, le dice: con el tal ni aún comáis. Y esa palabra, con el tal ni aún comáis, a lo que se refiere es: con el tal ni siquiera te sientes a la mesa. Y ahí yo pude comprender, hermano, que en la vida hay diferentes tipos de posiciones o lugares, o llamémoslo de esta manera, y ya lo vamos a ver por medio de los ejemplos de la Escritura. Hay diferentes mesas donde cada uno de nosotros va a tomar la decisión en que nos vamos a sentar. Hay diferentes lugares, personas, momentos, situaciones que representan una mesa para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a un lugar y nos hacemos parte de lo que está ahí, nos estamos sentando en esa mesa, digámoslo así. Mire, estudiando un poquito, para que podamos entender un poquito, yo leía e investigaba acerca de qué es lo que para el pueblo de Israel o para los judíos, para ellos, qué es lo que representa realmente una mesa. Y encontré algo interesante, yo se lo quiero leer, lo tengo por aquí. Y es que yo encontré algo que dice: en el pensamiento judío tradicional, la mesa se identifica como un altar del templo, es decir, un lugar de comunión o un lugar de pacto. Por eso es que, si usted se recuerda, en el Antiguo Testamento habla de esa mesa que Dios, el Señor, le dio a Moisés el diseño, las medidas para que él pudiera hacer, y dice que en esa mesa se ponía delante, hermano, donde estaba la presencia de Dios, y en esa mesa se colocaba algo que la Biblia le habla como los panes de la proposición. Eso quiere decir, hermano, que la mesa, si nosotros lo vemos desde la óptica, desde donde fue escrita, podemos entender que la mesa es importante. Que la mesa no es solamente un lugar físico que nosotros en nuestra cultura conocemos como el lugar donde voy a comer o el lugar donde me voy a sentar un momento a tomarme un café. No, para la perspectiva bíblica, la mesa es un lugar de comunión, es un lugar de pacto, es un lugar donde usted, hermano, se hace uno con los que está ahí. Por eso el apóstol Pablo le enseñaba a la iglesia: tengan cuidado con quién se sientan. Porque dependiendo de con quiénes se sientan y a dónde se sientan, ustedes están haciendo un pacto con esas personas. Ustedes están haciendo una alianza. Ustedes están haciendo uno con ellos. Por eso, hermano, qué importante es que nosotros podamos revisarnos esta mañana. Mire, yo le quiero, para que entremos en lo que yo tengo por aquí, acompáñeme el libro de Jueces. Yo le quiero hablar con la Biblia, hermano, de las diferentes mesas que se hablan acá.
para que nosotros podamos analizar este día y que antes de participar de la cena del Señor podamos hacer, hermano, una retrospectiva hacia adentro y ver cómo estamos nosotros, para que pueda darse lo que dice la Escritura. Y más adelante le voy a leer ese versículo donde dice de que no seamos indignos a la hora de tomar la cena del Señor. Mire, en Jueces 1 del 3 al 7 dice: y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres, y hallaron a Adoni-Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Besec huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Besec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde él murió. Este era un rey, hablando de Adoni-Besec, era un rey que se levantaba constantemente a pelear contra el pueblo del Señor. Y este hombre tenía una característica, que cuando él capturaba a los reyes de las naciones a las cuales él había vencido, no los mataba, no acababa con ellos, sino que él hacía algo, y es que dice que les cortaban los pulgares de las manos y los pulgares de los pies, y los tenía bajo la mesa de él, donde por medio de migajas los alimentaba. Y hay algo interesante que yo estudiaba, hermano, y es que yo leía un poco acerca de lo que hace o cómo nosotros somos beneficiados con tener completas nuestras manos y nuestros pies. Por ejemplo, hermano, yo encontré que el 40% de la funcionalidad de nuestra mano depende del dedo pulgar. Y encontré también que en cuanto a nuestro pie, el 45%, hermano, de la estabilidad o del equilibrio en el ser humano depende del dedo pulgar del pie. Y ahí yo pude entender, hermano, por qué este rey llamado Adoni-Besec hacía esto con los otros reyes que capturaba. Porque mire qué tremendo, porque si eran reyes, eran hombres que habían sido preparados para la guerra, eran valientes, eran hombres adiestrados, con capacidades de ir, hermano, con capacidad, hermano, de avanzar, de conquistar, pero por medio de eso que él les hacía a ellos, los incapacitaba. Mire qué tremendo. Yo me pongo a pensar qué tremendo ha de haber sido para estos reyes. Queriendo agarrar una espada, no podían agarrar una espada. Ellos podían ser reyes, quizás, hermanos, digámoslo así, pensémoslo, a saber cuántas veces este rey llamado Adoni-Besec tomó una espada y se la dio a uno de ellos y le dijo: ven, mátame, ven, atácame. Hermano, ¿qué habrá sentido ese otro rey al querer tomar una espada, no poderlo tomar? ¿Por qué? Porque su mano no estaba completa. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Yo lo que puedo ver ahí, hermano, es de aquellos lugares, de aquellos momentos, de aquellas personas, de aquellas mesas, digámoslo así, que lo que hacen en el Hijo de Dios, que lo que hacen el pueblo del Señor es incapacitarles y quitarles la destreza que Dios les ha dado. ¿Cuántas veces nos juntamos con personas o hacemos ciertas cosas que lo que hacen es quitarnos, o traen digámoslo de esta manera, traen una tiniebla sobre la luz que Cristo ha puesto en nosotros? Porque eso representa esto. Porque este rey, esta mesa de este rey llamado Adoni-Besec, representa, hermano, la manera en que el mundo nos trata de quitar el poder que Dios nos ha entregado, la capacidad de avanzar, la capacidad, hermano, de enfrentar cualquier batalla que se nos presente, la capacidad de hacerle frente a cualquier enemigo.
Esto, hermano, representa aquello que constantemente se nos opone y nos hace creer que no vamos a salir adelante. Yo quiero recordarle algo. La Biblia dice que en el Señor somos más que victoriosos. Pero cuando usted, hermano, entra en atmósferas que tienen que ver con la falta de fe, la falta de confianza, la falta de esperanza en el Señor, hermano, eso es lo que se está moviendo en nosotros. Porque cuántas veces, hermano, hemos recibido una palabra y nos vamos llenos de fe de este lugar, pero cuando llegamos al lugar que representa esta mesa, se nos va la fe, nos roban la fe, nos roban la esperanza, nos roban la confianza que la palabra de Dios nos ha ministrado, nos roban las fuerzas, nos roban el ánimo de seguir adelante. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado a donde nosotros ocupamos un lugar. Tenemos que tener, hermano, tanto cuidado de en qué lugares o qué atmósferas o con quienes yo me junto, con quienes yo hago pacto, con quienes, hermano, yo me hago uno con ellos. Porque le recuerdo, eso representa la mesa. Con aquellos que usted se junta, con aquellos que usted camina de la mano. Por eso es que podemos entender algo hoy que lo podríamos aplicar rápidamente a esto. Aquella porción donde nos habla acerca de Saúl, que Saúl no era un profeta, usted lo sabe. Él fue llamado, fue escogido para ser un rey, pero cuando entró en una compañía de profetas, él profetizó. Es decir, él entró en comunión con estos profetas que bajaban del lugar alto. Es decir, que Saúl, aunque su unción era una unción real, una unción para gobernar, pero cuando entró en una atmósfera, esa atmósfera lo tomó. Esa atmósfera que cargaban estos otros hombres impartió en Saúl lo que estos hombres tenían. Es igual en lo negativo, así como es en las cosas del Señor, que dice que el Salmo dice, y Saúl fue contado entre los profetas. Es igual, hermano, en las cosas de las tinieblas. Cuando usted entra en una atmósfera que no es la atmósfera que Dios quiere que usted habite, esas cosas suceden, esas cosas nos tocan, nos toman o nos influencian en la vida. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado de eso. No entrar en atmósferas donde son tan cargadas de negativismo, son atmósferas tan cargadas, hermano, de cosas que no nos van a beneficiar. No podemos estar ahí. Tenemos que salir de esas atmósferas. Dígale al hermano que está a la par, veamos en qué atmósfera nos metemos. Les quiero hablar rápidamente de otra mesa. Primera de Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo del 17 en adelante. Nuestro apóstol ministraba un poco acerca de eso hoy temprano. Dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Aquí hay otro ejemplo de otra atmósfera. Si usted conoce, hermano, el relato de la escritura, habla acerca del momento donde el Señor levanta a Elías para que vaya y haga una confrontación al pueblo. Un momento en el cual el altar de Jehová, dice la escritura, que estaba arruinado, estaba destruido. Se había perdido la comunión con Dios. El pueblo del Señor seguía a dioses extraños, seguían a Baales, seguían, hermano, muchas cosas que no eran Dios. El pueblo estaba confundido. El pueblo había sido engañado. Al pueblo se le había ministrado algo que aparentemente era verdad, pero no era verdad. En el pueblo, hermano, en ese tiempo había idolatría, había rebeldía, había confusión, había engaño, porque eso es lo que representa la mesa de Jezabel. Mire qué interesante es, porque cuando el profeta Elías le habla a Acab y le dice: congrégame al pueblo,
pero también llévame a los profetas que comen de la mesa de Jezabel. ¿Sabe por qué, hermano? Porque de nada servía solamente hablarle al pueblo de que Dios, Jehová de los ejércitos, era el único Dios verdadero, si aquellos que comían a la mesa de Jezabel, si aquellos que contaminaban al pueblo quedaban con vida. Por eso es que en el relato, si usted lo ha leído, dice que después de todo eso, que cuando Elías reparó el altar, bajó el fuego en respuesta de parte del Señor, dice que después degolló a los profetas, y creo que usted conoce todo lo demás. Pero el punto es, hermano, que esta entidad espiritual llamada Jezabel también presenta una mesa para las personas. Esta entidad, hermano, es una entidad demoníaca que constantemente busca engañar al pueblo del Señor. Y nosotros tenemos que tener tanto cuidado, porque si la Biblia es explícita que ella tenía una mesa de donde comían sus profetas falsos, hermano, es porque hay algo en lo espiritual que buscará engañar al pueblo del Señor. ¿Qué podemos hablar acerca de eso? Cuando hablamos de la mesa de Jezabel, hablamos de idolatría, hablamos de contaminación espiritual, hablamos de falsa profecía, hablamos de falsa doctrina, hablamos de obras de la carne, de rebeldía, de insujeción a la autoridad, de la confusión, hermano, en la identidad de las personas. Mire, Apocalipsis 2:20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cuánta contaminación, hermano, hay en este tiempo? Hermano, hay tantas cosas en el ambiente que si nosotros no estamos bien despiertos en lo espiritual, podrían llegar, hermano, a contaminar nuestra vida sin darnos cuenta que realmente son cosas que como cristianos no nos convienen. Hay una mesa preparada por el enemigo que lo que busca es llevarnos y que nos sentemos ahí y que compartamos lo que enseña el mundo, que le digamos sí a las cosas a las cuales no podemos decirle que sí, así como nuestro apóstol lo enseñaba ahora. Si usted no ha visto esa prédica, véala hoy, búsquela si usted no estuvo. Pero esta entidad, hermano, lo que busca es engañar a las personas. Y si usted se da cuenta en Apocalipsis 2:20, el Señor le escribe a una iglesia de cómo en esa iglesia habían permitido y había cedido cierto espacio, digámoslo así, a que esta entidad ministrara o enseñara a cualquiera, era, no sé, una persona, pero influenciada por esa identidad espiritual, a que enseñara cosas que no eran las correctas. Por eso es que nosotros no podemos seguir las cosas que este mundo nos ofrece. No, hermano, no podemos ir, así lo hemos aprendido aquí, yo lo repito, no podemos ir, hermano, tras personas para que nos den profecía. Porque, hermano, la profecía no es lo que Dios quiere realmente. La Biblia me habla que la profecía o el don de la profecía cumple cierta función en la edificación. Pero la profecía, hermano, no es para que yo decida qué voy a hacer con mi vida más adelante. Por eso es que usted y yo tenemos que tener tanto cuidado. ¿Sabe por qué? Porque una de las maneras que este espíritu opera es engañar y atrapar a las personas por medio de la palabra profética. Y eso, hermano, aparentemente es bueno, porque sí, la profecía es un don que Dios ha entregado a muchas hermanos y hermanas para poder dar edificación al cuerpo de Cristo, pero no para dar una dirección, pero no para establecer un diseño por medio de una palabra. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, hermano. Usted podría decirme: no, pero yo no ando tras eso. Pero mire, la rebeldía, la insujeción a la autoridad, todo eso tiene que ver con la mesa de Jezabel. Poner a otras cosas delante de nuestro Dios y creer que las cosas, hermanos, son más importantes que nuestro Dios. El pueblo estaba confundido. Es como que yo lo veo, hermano, como que llegó un momento donde Elías ahí en el monte Carmelo como que le dio una sacudida al pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo van a estar pensando de una manera equivocada?
¿Hasta cuándo van a claudicar? Eso es, ¿hasta cuándo tendrán el alma dividida? Lo dice la Nueva Traducción Viviente, esa misma porción. Es decir, ¿hasta cuándo ustedes un día van a decir que siguen a Dios y que Él es el verdadero, pero el siguiente día dicen que Baal es el verdadero? Es una confusión, es algo, hermano, que tenemos que tener cuidado. Mire, para que avancemos rápidamente, Daniel 1, 8, 9, usted lo conoce también. Yo solo estoy recordando algo que yo sé que usted conoce. Daniel 1, 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia, y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Otro ejemplo, la mesa de Babilonia. Babilonia, si usted no lo sabe, Babilonia, la palabra Babilonia significa confusión. Esa misma palabra Babilonia tiene que ver con Babel, aquel relato bíblico en Génesis que dice que los hombres llegaron un momento y dijeron: si nos ponemos de acuerdo y hacemos esta torre, dijeron, vamos a llegar al cielo y seremos como Dios. ¿Qué pasó? En ese momento el Señor dice que confundió su lenguaje para que ellos no pudieran llevar a cabo, hermano, lo que ellos pretendían. Entonces, la mesa de Babilonia me habla de todas aquellas cosas que lo que buscan es confundir y quitar la claridad en las cosas del Señor en su pueblo. Qué peligroso es cuando se nos presentan, hermanos, ciertas cosas en el diario vivir que lo que buscan es confundir al pueblo, que lo que buscan, hermanos, es crear de cierta manera, como yo lo veo, es como que Babilonia lo que busca es poner una nube que quita el entendimiento, o que nubla, mejor dicho, el entendimiento de nosotros. Eso es lo que busca Babilonia, confundir, que creamos que estamos haciendo lo correcto cuando no es lo correcto, que creamos que la manera de proceder es como el mundo dice que tenemos que ser, y no es así, sino como Dios quiere que nosotros seamos. Mire, la palabra Babilonia, yo investigué rapidito, aparte de confusión, aparte de definirla como confusión, también, hermano, lo define como algo que es mezclado, como algo, hermano, que tiene que ver con las mezclas. Y por eso es que usted y yo tenemos que cuidarnos. Por eso, hermano, qué interesante es cuando todo eso que yo le estoy diciendo, usted lo trae al contexto y lo vemos como estar en una mesa, sentados ahí. ¿Cuántas veces estamos, digámoslo, en una mesa sentados? Pero yo quiero que usted me lo tome en lo espiritual también. No solo me lo tome como estamos en una mesa en un restaurante, no. Yo quiero que usted lo tome también como en el ámbito espiritual, que es el más importante. En el ámbito espiritual, ¿cuántas veces mezclamos las cosas espirituales? ¿Cuántas veces hay un diseño perfecto de Dios en las cosas espirituales que tienen que ver con Él? ¿Y cuántas veces lo mezclamos o permitimos que se mezclen cosas con esas cosas que parecen espirituales o parecen de Dios cuando realmente no son de Dios? Es ahí donde necesitamos discernir, necesitamos entender. Levítico 19:19, no lo busque, dice algo bien interesante. Y habla y dice que no, en la ley levítica, que no estamos bajo esa ley, pero una de las normas o una de las cosas que fue escrita ahí en ese, si usted lo tiene ahí, búsquelo, Levítico 19:19, hablándole al pueblo judío, les dicen: no mezclarás diferentes semillas en un campo, porque ni uno ni el otro será fructífero, sino que la semilla y la otra semilla van, como, digámoslo de esta manera, como a bloquearse del uno al otro. Ahora, esa es una ley levítica, una ley que nosotros no tiene nada que ver con nosotros porque estamos en un nuevo pacto, pero yo sí puedo hacer una aplicación a nuestra vida. Pero yo sí puedo, hermano, y usted también, tomar ese ejemplo y recordar que en el Evangelio dice que el sembrador salió a sembrar. Y dice el Señor en la parábola después que la semilla es la palabra del Señor. Entonces yo puedo hacer una aplicación a eso, de que qué peligroso es cuando yo estoy recibiendo palabra de Dios, semilla del cielo,
pero también estoy escuchando otra cosa, otro tipo de semilla. Yo hace unos días compartía o comentaba eso aquí también. Qué peligroso es llevar a una mezcla, hermano, lo que estamos recibiendo. ¿Sabe por qué? Alguien podría decir, pero yo estoy aprendiendo, pero yo amplío mi conocimiento, yo amplío, hermano, si yo escucho algo más, yo estoy ampliando lo que yo puedo conocer, me hago más sabio, me hago más entendido, conozco otras cosas. Está bien si usted piensa así. El problema es, hermano, no lo vea en el conocimiento que adquiere cuando usted presta oído o está atento a cosas que no vienen del Señor. El problema es que la Biblia dice que una cosa y la otra se vuelven infructuosas. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo recibir una palabra revelada de parte del Señor en este lugar o cuando usted está meditando, y el propósito de esa palabra en usted y en mí es que seamos fructíferos, es que demos fruto, es decir, de que la palabra provoque en nosotros cambios de tal manera que podamos llegar a ser como Dios quiere que seamos en el diseño perfecto. El problema es que si usted oye otra cosa, el fruto que se esperaba que diera la palabra de Dios en mi vida, al escuchar otra cosa, al mezclarla con otro tipo de información, eso lo vuelve infructuoso. Entonces no crecemos, entonces no producimos nada. Entonces, qué importante es eso. Ahora sigamos avanzando por el tiempo. Pero también, hermano, puedo encontrar en la Biblia que hay lugares que representan un buen lugar para sentarnos. No solamente habla de lugares negativos. Yo no le he venido a hablar de lo negativo. Yo le he venido a hablar, hermano, de esos lugares que también la Biblia me enseña que Dios espera que nosotros tomemos parte de ellos, porque es ahí donde somos bendecidos y edificados. Mire, le voy a hablar rapidito, le voy a leer en Nehemías 5:15 al 18. Dice: pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparados para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Mire qué interesante esto. Nehemías, hablando acerca de cuando él ya había llegado al lugar donde él iba a hacer la restauración del templo y de la ciudad. Lo interesante aquí, hermano, es que él comienza a hablar y a mencionar que lo que él encontró no solamente, hermano, lo llenó de tristeza, digámoslo así, al ver la destrucción, sino que él vio la actitud de las personas que se tenían entre ellos. Una de las cosas era que él observó que el mismo pueblo del Señor, el mismo pueblo de Dios, ahí había gente que tenía los recursos, había gente que tenía las posibilidades, y habían otros que no. Entonces, cuando los que no tenían una posibilidad económica, hablando de este punto específico, llegaban y le pedían a los hermanos que sí tenían, lo que sucedía es que los que tenían les daban, pero les daban con intereses. Les daban, hermanos, buscando aprovecharse de ellos. Entonces, cuando Nehemías observó eso y vio, hermano, el actuar de esas personas, dice que él vino y preparó, y él puso una mesa. Él puso un lugar, él preparó una mesa para recibir a todos aquellos que no tenían un alimento. Y a mí, hermano, eso me habla acerca de la actitud de Nehemías. Me habla, hermano, de cómo este hombre preparó un lugar para que fuera un lugar de restauración, pero sobre todo un lugar para liberar las cargas. Porque el pueblo estaba cargado, el pueblo estaba esclavizado. Mire, qué tremendo, porque no solamente tenían, hermano, de ver a la ciudad destruida, no, también tenían cargas que se le habían impuesto porque ni siquiera tenían para comer. Así lo dice la escritura. Si usted lo puede leer en su casa, léalo. Nehemías
capítulo 4, 5 y 6. El pueblo no tenía recursos, hermano. Y al no tener recursos, hacían hasta lo imposible por obtener recursos de sus hermanos. Y los otros hermanos se aprovechaban. Por eso, Nehemías, al ver eso, dice que él preparó una mesa. Y en esa mesa se sentaban todos los que quisieran llegar. Y habla de la abundancia que había en ese momento. Y eso me habla, hermano, de cómo Nehemías lo que hizo fue usar lo que él tenía para liberar las cargas que el pueblo tenían en ese momento. Y eso, hermano, lo que nos habla o nos da un ejemplo es cómo nosotros no solamente veamos a dónde nos sentamos o en qué mesa participamos, sino que podamos tener la capacidad de ser generadores, hermano, nosotros, para que otros lleguen y puedan recibir de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Porque eso es lo que Nehemías estaba haciendo. Nehemías, hermano, tenía los recursos, tenía la capacidad. Él sabía lo que Dios le había entregado, tenía el favor del rey, el favor de Dios. Pero él sabía, hermano, que lo que él tenía lo tenía que poner al servicio de los demás. Y a mí me llamaba la atención eso, porque él habla de que él preparó una mesa. Y yo nunca había leído esa porción. Y yo dije, qué tremendo de cómo este hombre entendió su propósito. No solamente era un restaurador, hermano, hablando de edificaciones terrenales, sino un edificador de corazones y de almas atribuladas. Él preparó un lugar de restauración. Él preparó un lugar para que las cargas, hermano, las ataduras de ese pueblo cayeran en ese lugar, en esa mesa, al disfrutar de lo que Nehemías les ponía delante. ¿Cuánto de eso necesitamos hoy en el pueblo? ¿Cuánto de eso, hermano, tenemos que aprender todos? A preparar esos lugares para aquellos que no tienen la misma posibilidad. Para aquellos que quizás buscan en lugares, hermano, mire, es que es bien tremendo, porque es fácil señalar a alguien y decir, no, es que el hermano o la persona anda haciendo o anda buscando o las cosas que está haciendo por conseguir algo, hermano, no está bien, está en pecado. Sí, puede ser, hermano, pero en lugar de señalar, ¿por qué no preparar nosotros un lugar? ¿Sabe por qué? Porque yo puedo entender algo. Así como leíamos, hermano, digámoslo de esta manera, el ejemplo de la mesa de Babilonia, lo que el rey ofrecía. Hubieron jóvenes, hubieron consiervos de Daniel que ellos sí fueron a tomar. Daniel no tomó, y los demás que usted conoce. Pero yo puedo entender que cuántas veces hay personas que se van a sentar a mesas, que son partícipes de lugares, que son partícipes y se meten a atmósferas espirituales, porque quizás ahí, hermano, reciben lo que en nosotros podrían recibir. Eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo, porque cuántas veces no practicamos lo que dice la Escritura, que somos portadores de luz. ¿Cuántas veces se nos olvida aquella porción que le dijo el Señor a Abraham? Te bendeciré y serás de bendición. Solo nos quedamos en te bendeciré, en lugar de venir y decir, Dios me ha dado la capacidad de poder hacer algo por alguien, por mis hermanos, por mi familia, por un conocido, no sé. Pero preparar un lugar especial es lo que hizo Nehemías. Él sabía, hermano, que Dios le había dado una asignación y él preparó una mesa. Pero mire, ya para ir casi finalizando, podemos hablar de la mesa de la gracia del Señor en algo que usted conoce, segunda de Samuel. Acompáñeme, segunda de Samuel 9, del 7 en adelante. Solo deme 5 minutitos, hermano. Segunda de Samuel dice: y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo la he dado al hijo de tu señor. Tú pues
le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor al rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Usted conoce esta porción de memoria, creería yo. Pero ¿sabe por qué yo la tomé? Porque primero me llamaba la atención que en el relato 3 veces se menciona comerá a mi mesa, rectificando una y otra vez de cómo el rey David había, hermano, tomado una decisión de restituirle a Mefiboset lo que él un tiempo le pertenecía, pero se extravió y se perdió, no por decisiones de Mefiboset, sino por decisiones de sus antepasados. Lo interesante, hermano, de aquí es que yo puedo ver que el Señor también hay un momento donde Él quiere que nosotros nos sentemos en esa mesa representada aquí, donde las cosas se restituyen. Porque cuántas cosas nosotros hemos perdido en la vida. Cuántas veces, hermano, nosotros por diferentes circunstancias, unas quizás por nuestras decisiones, pero otras porque no teníamos nada que ver, pero cuántas veces se perdieron muchas cosas. Cuántas veces sufrimos pérdidas. Sufrimos, hermano, momentos en los cuales nuestra alma se sintió agobiada. Pero no solamente eso, porque yo puedo ver, hermano, en esta mesa de la que menciona la Biblia, no solamente me habla de una mesa de restitución para Mefiboset, también me habla de una mesa que devuelve la identidad. Porque la identidad, hermano, es algo tremendo que en este tiempo necesitamos tener claro quién somos en el Señor. ¿Sabe que Mefiboset, su linaje, de acuerdo a lo que Dios había escogido, él tenía un linaje real? Su identidad, hermano, en un tiempo determinado, él iba a llegar a ser rey. Él era hijo de Jonatán, y Jonatán era hijo de Saúl. Tenía un linaje real. Pero, hermano, dice la escritura que él estaba en un lugar llamado Lodebar, en un lugar, hermano, donde nadie daba nada por ese lugar. Un lugar abandonado, de sequía, hermano, lo peor que usted se puede imaginar. Pero si usted piensa en ese lugar y ve, hermano, quién estaba ahí, estaba, hermano, un hombre que tenía un linaje real. Un hombre, hermano, que estaba viviendo cosas tremendas, pero que él había sido destinado para estar en un palacio. Por eso es que el rey David entendió ese propósito, y él, hermano, al recalcar y al repetir que Mefiboset iba a comer a su mesa, sabe que ahí, hermano, lo que cuando dice que al criado le dice lo que tenía que hacer, prepararle y labrarle todo, dice que todo eso era para el hijo de Mefiboset, llamado Micaía, dice ahí. Ahí en ningún momento, hermano, le dice el rey a este siervo llamado Siba de que preparara eso para Mefiboset. No era para Mefiboset, porque en lugar de Mefiboset, el rey David dijo: a mi mesa, a mi mesa, a mi mesa. Porque lo que David, hermano, buscaba era regresarle a Mefiboset su identidad. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos reforzar nuestra identidad como hijos de Dios? ¿Cuántos de nosotros, hermano, necesitamos sentarnos y recibir, hermano, de participar de la mesa del Señor, recibir la reafirmación que somos hijos, que necesitamos caminar como hijos, creer que somos hijos, que Él es nuestro Padre, que Él cuida de nosotros? Necesitamos, hermano, esta mañana reafirmar nuestra identidad de lo que realmente somos. Porque el problema es que cuando vamos y buscamos diferentes lugares, o hacemos diferentes cosas, o nos metemos en diferentes ambientes y atmósferas, puede llegar al punto donde nos sentimos confundidos
y perdemos, hermano, la esencia de la identidad de hijos. Pero esta mañana el Señor quiere regresarnos esa identidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos, por la ayuda del Espíritu Santo, quién somos, para qué Dios nos llamó, para qué Dios nos escogió, para qué Dios nos está formando, del por qué estamos aquí, las cosas van a cambiar. Muchas cosas van a cambiar en nosotros. Por eso es que hoy, este día, antes de que podamos participar, hermano, es necesario tomar decisiones. ¿Por qué? Porque lo que vamos a alcanzar en la vida depende de las decisiones que vamos a tomar. Decidir a cuál de las diferentes ambientes, mesas, atmósferas, como usted le quiera llamar, a cuál de ellas vamos a pertenecer. Hay una mesa de confusión, como miramos, de rebeldía, de muchas cosas, de errores. Hay otra donde se nos roban las fuerzas, pero hay otras, hermanos, donde el Señor quiere que estemos, donde hay restauración, donde hay sanidad, donde hay restitución. ¿A cuál vamos a pertenecer? Es una decisión que nosotros vamos a tomar de aquí en adelante. Porque, como le digo, lo que hoy celebramos no se trata de un día, se trata de cada día. ¿A dónde vamos a estar nosotros alimentándonos? ¿De qué mesa nos vamos a alimentar? Por eso es que decía el salmista que el Señor preparaba y aderezaba mesa delante de él. ¿Por qué? Hablando de que él comía de la mesa que Dios le ponía. Aunque estuvieran sus enemigos, que representan otro tipo de mesas, pero él sabía que de la mesa que él iba a comer era de la mesa que el Señor preparaba para él, del banquete que él preparaba para él. Así que yo le voy a pedir a mis hermanos que nos van a apoyar en repartirlos, si pueden comenzar a repartir. Y mientras mis hermanos reparten, yo quiero leerle algo de la Escritura. Dios nos da la capacidad de tomar decisiones esta mañana. Yo le quiero poner el fundamento bíblico. A mí me gusta poner siempre de las cosas que habla un fundamento, porque eso es lo que le da el valor a la palabra. Dice en Números 14:24: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión.